La crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Dirigen y presentan Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de 2 puntos en La Voz del Derecho. Hoy es jueves 27 de septiembre, son las 7 y 8 de la noche. Estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa. Como todas las semanas, traemos un invitado experto en ciertos temas para que nos dé una explicación de nuestros temas de actualidad. El día de hoy, recuerden nuestros oyentes, antes de darle la presentación a nuestra invitada, seguirnos en las redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos pueden hacer preguntas, nos pueden comunicar sus inquietudes y así podemos hacer un programa más traído para los oyentes. El día de hoy nos acompaña Carolina Ávila Coral. Ella dirige una revista virtual de seguridad y salud en el trabajo, conocedora de todos estos temas que para muchos abogados es importante, y el día de hoy quisimos traerla para hacerle una entrevista y que nos cuente de qué se trata la seguridad y salud en el trabajo. Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado. Muy bien, Carolina. Lo primero que tenemos que hablar es acerca de, estamos con nuestros oyentes, la gran mayoría abogados o estudiantes de Derecho, y siempre uno se pregunta qué es la seguridad y salud en el trabajo. Pues entonces, si quieres, nos haces una introducción de el concepto de seguridad y salud en el trabajo y vamos a lo largo del programa decantando los puntos importantes en este tema. La seguridad y la salud en el trabajo podemos simplificarlo como el conjunto de actividades que deben realizar las empresas o los contratantes con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Eso es básicamente. Es la clave. Esa es la clave. Bueno, y esto de la seguridad y salud en el trabajo, ¿por qué termina siendo importante? ¿Por qué nos interesa a nosotros, no solo a los abogados, sino también a cualquiera de los empresarios? La normatividad colombiana ha hecho una transición en lo que antes era el programa de salud ocupacional. Ajá. A lo que ahora se espera que tengan todas las empresas, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por una parte, hay un requisito normativo de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por todos los contratantes, independiente de la forma de contratación. Eso es un elemento importante. El segundo elemento importante es que la norma también empieza a decir, señor contratante, verifique el cumplimiento de sus contratistas, y por lo tanto empieza a suceder que en las contrataciones los clientes empiezan a considerar si sus proveedores tienen o no un sistema de gestión, y eso es tal vez lo que más ha puesto ahorita de moda el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sí, eso es cierto. Está de moda, ¿es por qué? Por la necesidad que tiene el proveedor de cumplir con ese plan o con ese sistema para poder contratar con determinado cliente o presentarse a cualquier licitación. Lo que se prevé, lo que se interpreta de lo que ha dicho el ministerio es que de presentarse un accidente de trabajo con un contratista, entonces empieza a haber solidaridad del contratante en el pago de indemnizaciones y de daños y de la responsabilidad. Eso ha hecho que muchas grandes empresas empiecen a decir, no, yo no voy a pagar por los errores de otros, y empiecen a exigirle a sus contratistas que tienen que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que a partir del otro año, cuando empiezan los vencimientos en abril, aquel proveedor que no tenga un sistema de gestión creado, pues deja de ser uno de sus proveedores. Es decir, ¿la solidaridad se genera entre quiénes? Entre el contratante y el contratista. Sobre sus empleados, sobre sus trabajadores. Directos, indirectos, contratistas, subcontratistas y demás. Esa es como la interpretación que la mayoría de los abogados han hecho a la norma. La norma como tal explícitamente no habla de solidaridad, pero sí habla de esa obligación que tiene el contratante de verificar el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas. Es muy usual ver en los contratos de prestación de servicios, los abogados, que incluyen esas cláusulas entre el contratante y el contratista, que es casi, pues es una indemnidad con el trabajador, y es no me traslade nada de lo que le ocurra a su trabajador. ¿Cómo juega esa cláusula frente a este tema? Digamos que
Abogado como tal lo que siempre busca es ayudar a la empresa a protegerse en caso de una situación desafortunada. Claro. Pero la norma es clara en unos requisitos específicos. Entonces, la resolución 1111-2017 que establece los estándares mínimos del sistema de gestión y que detalla algunos de los elementos que ya vienen del decreto 1072 de 2015 y normas anteriores, establece que no es suficiente con, por ejemplo, identificar los riesgos, también hay que verificarlos. Entonces, más allá que el contratista decirle, tranquilo, sí, yo no señor, le paso mis problemas. Sí, yo no le paso mis problemas, yo cumplo, no sé qué. El contratante tiene la obligación de verificar que está cumpliendo. En algunas empresas, cuando tú miras, por ejemplo, el sector petrolero, que el sector petrolero tiene muy buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo en la mayoría de las empresas y tiene unos estándares mucho más altos de lo que ahorita está pidiendo la norma. Muchas empresas certificadas pues en normas internacionales, muchos de ellos lo que hacen es ni siquiera se conforman con decirle, ay, señor contratista, ¿usted cumple? Sí. Ah, bueno, no. Lo que hacen es auditar a ese contratista. Para y ver si cumple o no cumple. No pasa la auditoría. No lo contratan. Pues no contratan con ese contratista. Normalmente, si ya es un proveedor antiguo, le dan unos días para que mejore las situaciones que encontraron como no conformes y si no las mejora no lo vuelven a contratar. Entonces ya ante una auditoría no es simplemente que en el contrato diga que tenga que cumplir, es que vamos más allá, vamos a mirar y a verificar si realmente cumple esa empresa. Qué bien. Cuéntanos, Carolina, un poco la experiencia con tu portal Safety Ya. De qué se trata, qué has logrado con él, porque pues eso me parece muy interesante para que nuestros oyentes conozcan la situación. En la revista virtual Safety Ya, nosotros lo que buscamos es ser un medio de información y educación en seguridad y salud en el trabajo. Buscamos publicar la normatividad actualizada en seguridad y salud en el trabajo. Buscamos publicar muchos ejemplos porque hemos encontrado que hay microempresas, supongamos el salón de belleza. El salón de belleza, la señora que tiene 2 maricuristas y un peluquero, pues también tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no tiene el dinero para contratar una persona que se lo haga o para contratar una empresa, pero tiene la intención de empezar a cumplir y empezar a cuidar a sus trabajadores. Entonces empiezan a buscar muchos ejemplos en Internet. Nosotros lo que hacemos es también publicamos muchos ejemplos de buenas prácticas para que las tengan en cuenta. También nos consultan muchos estudiantes, algunos porque quieren hacer la tarea y otros porque quieren entender un poco lo que están viendo en clase. Entonces también tratamos de publicar ejemplos, no solo de formatos, sino también de situaciones que se pueden presentar, análisis normativo, tratamos de explicar la norma que sale y tratar de poco a poco decir cada uno de esos artículos cuáles son las implicaciones que tiene o cuáles son los vacíos que hay. También las obligaciones o la actualidad que sale, analizar la normatividad, recomendaciones tanto para los salubristas, las personas que tienen licencia en salud ocupacional, como recomendaciones para los empleadores. Nos sentimos pues muy contentos de que tenemos una comunidad que nos lee con mucha frecuencia y esperamos pues seguir cumpliendo esta labor no solo de informar, sino también de educar en seguridad y salud en el trabajo. Qué importante esa tarea de socialización. Carolina, es que, digamos, las personas que no conocemos de este tema, vemos que esto es como una maraña de normas y de situaciones y de resolución contra resolución y que esta dijo y que esta no dijo. ¿Con qué debe guiarse uno frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo? Imagínate, si tú que eres abogado y dices que esto es una maraña de normatividad, ahora imagínate el pobre microempresario que vinieron y le dijeron tiene que implementarlo y empieza a leer todas estas normas, no la entiende. Una de las cosas que nosotros recomendamos es tenga su abogado amigo. El abogado siempre es el mejor amigo de la empresa y el abogado es la persona idónea para interpretar estas normas y explicárselas al empresario de una forma que lo pueda entender. Porque uno de los principales temas es que la gente no entiende las normas y que tú encuentras en Internet conceptos que dicen blanco y otro que dice negro. Sí, entonces el pobre microempresario queda perdido. Es que la producción normativa en estos temas es total.
12 meses sacan una resolución, una nueva normatividad, entonces queda la gente en un limbo. Entonces, ¿qué encuentra uno? Que muchas veces el microempresario no sabe, y entonces entra en Facebook y pone la pregunta para ver si alguien se la responde, pero no sabemos si la persona que se la está respondiendo es la persona idónea o no. Entonces, en esto recomendamos mucho acompañarse de un buen abogado, una persona que por lo menos lo sepa orientar de dónde encuentra respuestas confiables, que no sean unas fake news, sino que sean fuentes de información confiable, normativa, las páginas del Ministerio de Trabajo, el Diario Oficial, las diferentes entidades que realizan actividades en seguridad y salud en el trabajo, programas de La Voz del Derecho, que son una fuente confiable de información. Eso es como el primer paso, porque si el empresario no entiende lo que es la norma, pues le va a quedar muy difícil implementarla. Claro. El segundo paso es conseguir su salubrista de confianza, y hay algunas actividades que puede hacer el empleador sin necesidad de contratar una persona con licencia, pero hay otras actividades donde la norma explícitamente lo requiere, y hay otras en las que, aunque no es un requisito explícito en la norma, las recomendaciones contrate a la persona idónea para hacerlo. Entonces empezamos a tener que se requiere una multidisciplinariedad de perfiles, porque cuando analizamos, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo para asegurarnos de que en la tabla de multas y sanciones estamos contemplando que el no uso de elementos de protección personal es catalogado como una falta leve o grave, pues lo mejor es acompáñese de un abogado laboral que lo sepa asesorar cómo hacer ese reglamento y determinar esas multas y esas sanciones. Pero también tú tienes que hacer exámenes médicos. Ahora, ¿qué examen médico le mando a hacer el trabajador? Todos los que hay en el portafolio de la IPS que voy a contratar, o algunos, el más barato, el más caro. No, pues para eso tiene que asesorarse de un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo que le va a decir, de acuerdo con un análisis de la información de su empresa, cuáles son los más adecuados para hacer. También hay que hacer una evaluación de riesgo psicosocial. Entonces, esa no la puede hacer cualquiera. Tiene que ser un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hay varias profesiones mezcladas en este tema. Hay varias profesiones. El tema de emergencias, pues no hay una profesión específica, pero pues es que yo no contrato al abogado especialista en seguridad y salud en el trabajo para que vaya y me cuente cómo hacemos rescate y evacuación. No es la persona más idónea, no por tener licencia y ser un profesional. Entonces, existen unos, nosotros lo llamamos niveles de profundización en la seguridad y salud en el trabajo. Así como los médicos se especializan y los abogados se especializan, en la seguridad y salud en el trabajo existen unas áreas de profundización, y la empresa lo que va a hacer es siempre buscar la persona más idónea para que lo asesore. Perfecto, Carolina. Nos están escribiendo en Facebook, nos escribe Eduard Cano Cerquera. ¿Cuál es el nombre de la revista? Que no lo tengo muy claro. La revista virtual es Safety Ya. Safety Ya es un Spanglish, es la palabra safety en inglés, que es seguridad, y el ya en español, pero para no repetir la doble Y, entonces pusimos solo una. Lo pueden poner en Google y lo encuentran, además que está posicionadísimo. Muchos colocan Safet Ya y ahí sale S-A-F-E, tetero, Y de yuca, A de amor.co. Muy bien. Te quería hacer una pregunta cuando hablaste del tema del asesoramiento. ¿Existen muchos mitos en esta situación, en seguridad y salud del trabajo? Muchos mitos o las fake news a las que tú te referías. ¿Qué ejemplo tienes tú de...? Hay gente que piensa que hay que usar tantos cascos y no es cierto, o cosas así. Bueno, digamos que en el tema técnico, pues yo no tengo como muchos ejemplos en el tema. Y pues la idea no es profundizar en el área técnica, porque entonces ahora los abogados se nos aburren y apagan la emisora. Pero, por ejemplo, sí hay muchos fake news, incluso del lado del derecho. Entonces, por ejemplo, la norma en el Código Sustantivo del Trabajo dice que tienes que tener publicado tu reglamento interno de trabajo y tu reglamento de higiene y seguridad en 2 ubicaciones de la empresa. Sí, es una cosa súper general. Pero pues, ¿qué pasa cuando tú estás en una oficina de 2x2? ¿Lo pegas 2 veces? Entonces hay personas que lo que hacen es lo pegan 2 veces, pero súper chiquitico, de tal forma que el trabajador no puede leer sino con lupa. Y entonces muchas veces ese tipo de interpretaciones
tan al pie de la letra, pues van en contra del sentido común. Si su oficina es pequeña, es de 2x2, pues tenga su reglamento de higiene y seguridad en una ubicación donde todos los trabajadores la puedan ver, a un tamaño de letra donde se pueda leer. Claro, y eso, y por ejemplo el tema de las salas de lactancia. Si yo no tengo personas mujeres, ¿tengo que tener sala de lactancia en mi empresa? La norma lo que dice es, si tienes 50 mujeres o más, o si tienes un capital superior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Claro, y si tengo ese capital, pero no trabajan mujeres conmigo, entonces tengo que hacer una sala de lactancia. Esas son las... Eso es lo que dice la norma, ¿sí? Si tú la miras textualmente, eso es lo que dice la norma. Eso, pues claramente no tiene una lógica clara. Además, porque gastar en una sala de lactancia que nadie usa en vez de buscar cuáles son esos riesgos prioritarios que tienen tus trabajadores y abordarlos. Ahí lo que se recomienda es como las empresas que son muy grandes, pues tendrán un número de trabajadores suficiente para tenerla, pero las empresas que no son pequeñas y están, por ejemplo, en una copropiedad donde hay 30, 40 oficinas, la recomendación es únanse todas con la copropiedad, hagan una buena sala de lactancia para toda la copropiedad que los beneficie a todos, porque también eso es muy buena idea. Tú tienes la empresa que listo, tienes solo 2 mujeres que están lactando, no tienes 50, no tienes la obligación, pero también debemos ser solidarios con esas mujeres, qué bueno que puedan tener una sala. Entonces la recomendación es únanse, los programas de ayuda mutua, la unión entre empresas, las copropiedades que se organicen bien, hagan una sala muy bien hecha que favorezca a todas las mujeres de ese edificio, independiente si tienes 1 o tienes 50, y eso ayuda realmente a que se cumpla el objetivo, y es que estas madres lactantes pues puedan tener un espacio para dejar sus... Carolina, yo en las preguntas anteriores estabas hablando del papel de los abogados frente a la seguridad y salud en el trabajo, y pues uno siempre se pregunta y se cuestiona. ¿Un abogado tiene que ser el laboralista el que sabe de seguridad y salud en el trabajo? ¿Hay una especialidad? ¿Se puede estudiar especialización en seguridad y salud del trabajo? ¿Cómo es ese tema? Hay una especialización, hay una carrera profesional en seguridad y salud en el trabajo. O sea, hay personas que estudian... ¿Salubrista? ¿Eso termina siendo un salubrista? ¿O hay una diferencia entre ser experto, no sé, abogado con especialización en seguridad y salud en el trabajo y el salubrista? No sé cómo es. Nosotros los nombramos a todos los salubristas, aquellos que tienen licencia, simplemente para simplificar, porque si no siempre tendríamos que decir los técnicos, tecnólogos, profesionales, especialistas, magíster o doctores en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Como eso es muy extenso, nosotros lo simplificamos a salubrista. Existe... ¿Salubrista es el género de la persona que tiene un técnico en seguridad y salud en el trabajo? Es la forma como nosotros hemos abreviado para efectos de nuestros artículos. Toda persona, técnico, tecnólogo, profesional, especialista, magíster o doctor en seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente. Entonces, como eso es muy extenso, lo simplificamos a salubrista. Existe como tal una carrera profesional, donde hay personas que estudian 4 o 5 años como carrera, pero también existe como especialización. Entonces, es cuando tú empiezas a ver psicólogos que estudian... O el abogado, la especialización, laboralista que se hace la especialización. El abogado que puede hacer la especialización laboral o la puede hacer en seguridad y salud del trabajo, o puede hacer ambas, lo cual es mucho más completo. O también puedes hacer la maestría en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente doctorado no hay en Colombia, pero hay algunos en el exterior que son homologables. Eso te permite a ti hacer el trámite ante la Secretaría de Salud del municipio donde estés y solicitar una licencia. Antes se llamaba licencia en salud ocupacional, ahora es licencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dependiendo de tus estudios, dependiendo de tu profesión y dependiendo de si eres profesional, especialista y demás, tu licencia sale con unas actividades que puedes realizar en seguridad y salud en el trabajo. A mayor nivel de estudios, pues se amplían. Si tú eres, por ejemplo, un ingeniero ambiental con especialización en salud, en seguridad y salud en el trabajo, pues tu licencia también te permite hacer temas ambientales relacionados. Si eres un médico con la especialización en seguridad y salud en el trabajo, entonces tú puedes hacer exámenes médicos ocupacionales e investigaciones de enfermedades o accidentes. Si tú eres un
abogado con especialización en seguridad y salud en el trabajo, además de las acciones propias por ser abogado, también puedes hacer diseño, implementación y ejecución de actividades de seguridad y salud en el trabajo. Profesionales especialistas también pueden hacer capacitación. Ya. Normalmente para los que están un poquito más limitados, para los técnicos y tecnólogos, que hay algunas acciones específicas y algunas actividades que la norma no les permite. Muy bien. Carolina, cuéntanos un poco el procedimiento. Me pongo a pensar si nos están oyendo empresarios que dicen, bueno, quiero cumplir con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué debo hacer para arrancar? Entonces yo miro mi oficina y digo, no tengo plan de evacuación y ya estoy incumpliendo. ¿Qué debe hacer el empresario para meterse en este mundo de la seguridad y salud en el trabajo? Porque además pues, lo ve uno como distante y más de lo que hemos venido hablando en la primera parte y con tantas normas y con tantas situaciones. ¿Cómo sería un paso a paso de un empresario que quiera implementar este sistema, hacerlo de la manera correcta? El primer paso es empezar a mirar qué tiene su ARL, porque las administradoras de riesgos laborales están obligadas a dar asesoría, capacitación, formación en seguridad y salud en el trabajo. Ese es el primer paso porque es el paso rápido y gratuito, ¿sí? Porque todas las capacitaciones que da la ARL pueden ser tomadas por cualquiera de las empresas que están afiliadas mientras estén al día en sus pagos y pues son gratuitas, es ir y tomarlas. Entonces el empresario puede llamar a su ARL, positiva, Sura, la que sea, y decirle, oye, quiero implementar mi sistema de seguridad y salud. Entonces la mayoría de ARLs ofrecen capacitaciones presenciales, capacitaciones virtuales, plataformas de información en las cuales tienen diferentes servicios, algunas tienen más, otros menos, tienen muchas cartillas que la empresa puede imprimir y utilizarla como elemento de capacitación para sus trabajadores. Dependiendo del nivel de cotización, el nivel de riesgo y la ubicación, ya las ARLs, algunas mandan asesores a la empresa que miran las condiciones de la empresa y les hacen recomendaciones. Entonces, pues primero hay que utilizar la ARL porque se está pagando por el servicio y se tiene derecho a él. En segundo lugar, se recomienda, sobre todo para las microempresas, que las personas que van a participar en el sistema de gestión, el dueño, el gerente, el asistente de gerencia, todos los que van a participar en el sistema, tomen el curso virtual de 50 horas de seguridad y salud en el trabajo. Para esto hay unos oferentes autorizados que están en la página del Fondo de Riesgos Laborales, lo pueden tomar con su ARL, lo pueden tomar con otros oferentes, lo pueden tomar con el SENA. El del SENA es uno de los más solicitados, pero es tal vez uno de los mejores por lo que el SENA tiene tutores. Entonces, si tú tienes una pregunta, hay una persona detrás que te explica, te ayuda, te aclara, te dejan tareas, entonces te obligan a estudiar un poco más. Perdóname Carolina, quedémonos en el paso 2 y seguimos después del corte comercial. Son las 7:31, ya regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en Internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho.
La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Regresamos en 2 puntos en La Voz del Derecho, son las 7:33 de la noche, hoy es jueves 27 de septiembre, estamos saliendo en vivo con una nueva entrega de nuestro programa 2 puntos. Recuerden que estamos en las redes, por Facebook nos pueden escribir en La Voz del Derecho, en 2 puntos también estamos en Twitter. El día de hoy nos acompaña Carolina Ávila Coral, ella dirige una revista virtual de seguridad y salud en el trabajo que se llama Safety Ya. Y nos está comentando acerca de qué es esto de seguridad y salud en el trabajo, que como ella misma lo dijo, está de moda y los empresarios pues están relacionándose con este tema por las exigencias de la misma normatividad. La primera parte de nuestro programa es hablar acerca de qué se trata, de la importancia, del papel un poco de los abogados. Y antes del corte comercial, Carolina nos estaba explicando un paso a paso para el tema del empresario que decide implementar su sistema de seguridad y salud en el trabajo, y vamos en el paso 1, que es buscar a la ARL. Después estabas hablando del paso 2 y ahí nos fuimos al corte comercial. Entonces, para que retomemos, Carolina. Muchas gracias. El segundo paso que se recomienda es tomar el curso de 50 horas en seguridad y salud en el trabajo. Lo ofrece el SENA, lo ofrecen las ARLs y otros oferentes autorizados que están en la página de Fondo de Riesgos Laborales. Esto es un barrido de la seguridad y salud en el trabajo muy rápido, pero para personas que no tienen ni idea, es un buen resumen de los aspectos más importantes. El tercer paso que se recomienda es tenga claro cuáles son los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y económicos que va a asignar al sistema de gestión. Porque si la empresa solo tiene 1 millón de pesos, es diferente a si la empresa tiene 100 millones de pesos. Y dependiendo de eso, pues tiene que organizarlos de forma tal que le alcance para cubrir sus necesidades. Puede hacerlo. Perdón, hago un paréntesis. Tú dijiste que la ARL hace una asesoría gratuita. Si la empresa tiene 100 millones, ¿la asesoría también sigue siendo gratuita en esa primera etapa? La ARL tiene varios servicios. Uno es la capacitación, que es gratuita, simplemente por el hecho de estar afiliado. No importa si tienes un trabajador o tienes 1,000 trabajadores, si cotizas 100 pesos por nivel de riesgo 1 o si cotizas millones de pesos. Entonces, hay unos servicios que normalmente son las instalaciones de la ARL, que todo el mundo va y son capacitaciones grupales, asesorías grupales. Dependiendo del nivel de cotización, entre más cotices, más beneficios tienes con tu ARL. Entonces, las grandes empresas normalmente tienen unas horas adicionales que da la ARL en tu oficina, que son como parte de esa retribución por estar haciendo los pagos cumplidos a la ARL. Y en esas sesiones de trabajo, pues la ARL te puede asesorar directamente en temas puntuales de la empresa, porque van a tu empresa, te visitan, entonces tú dices, no, mire, tengo un problema, esta situación que se está presentando, estos trabajadores, hay este riesgo, y entonces la ARL te puede mandar personal experto en diferentes áreas para que te asesoren en temas puntuales y tratar de encontrar soluciones a los problemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero es un beneficio que tienen las empresas que tienen o muchos trabajadores o que aunque no tienen muchos, pues tienen una alta cotización a la ARL. Pero digamos las microempresas, hay algunas ARLs que de pronto te visitan 1 o 2 veces al año y que te mandan el asesor 1 o 2 horitas y que hay que aprovechar al máximo, pero no es muy común para las microempresas. Okay, perfecto. Entonces, paso 2, las 50 horas. Paso 2, el curso de 50 horas porque hay que entender y hay que capacitarse en el tema. El paso número 3 es asignar los recursos. Hay que saber con qué se cuenta, con qué dinero se cuenta, ¿sí? Porque claro, si usted tiene una gran cantidad de dinero, quiere cumplir con esto y lo quiere cumplir rápido, pues le vale más, ¿sí? Pero si usted no tiene mucho dinero, pues se va a demorar un poquito más en cumplir o puede buscar estrategias de ayuda mutua, porque una cosa es que yo para microempresa de 2 empleados contrate una persona que venga y me dé la capacitación en evacuación contra incendios y primeros auxilios, y otra forma es que una
copropiedad se organicen, hagan una capacitación que les sirva a todas, cada una manda a su brigadista y pues a cada una le toca dar un pedacito adicional en su cuota de administración. Entonces, de eso va a depender la forma en que van a distribuir los recursos. Primero, ¿cuánto tengo? Segundo, ¿qué necesidades tengo y cómo los voy a distribuir? También tengo que saber cuántas personas tengo. Debo saber si cuento con espacios, por ejemplo, para capacitar al personal. Yo puedo ser una oficina muy pequeña y tengo 2 personas, es fácil capacitarlos. Pero si yo tengo una oficina donde tengo 50 trabajadores, pero no hay un espacio donde yo pueda dar una capacitación, pues tengo que contemplar que tengo que alquilar esos espacios para poder dar las capacitaciones, o tengo que trasladar el personal, ¿sí? O tengo que buscar medios tecnológicos, pero si todo mi personal es analfabeta, entonces pues yo no puedo pensar en que voy a hacer capacitaciones virtuales. Entonces, ese análisis de con qué recursos cuento, pero también es importante contar los recursos humanos, cuál es el perfil de mi personal. Y en eso hay que empezar a buscar a su salubrista de confianza. Puede contratar un salubrista que le ayude en la implementación, pero la recomendación es contratar una empresa que le ofrezca un grupo multidisciplinario de profesionales, porque es muy difícil conseguir. ¿Y esa empresa competiría con la ARL? No, se complementan. ¿Se complementan? Se complementan. Entonces, sí, la recomendación sería buscar una empresa que tenga varios profesionales expertos en este tema. Claro, porque hemos visto que se necesitan muchas cosas. Entonces, usted no puede contratar, o es muy difícil encontrar en el mercado, el que es abogado, especialista en seguridad y salud en el trabajo, pero también es médico, pero también es psicólogo, para que le haga todo. Entonces, ¿qué pasa? Una sola persona no lo puede hacer todo. Algunas cosas por norma y otras pues por conocimientos esenciales. En cambio, cuando uno contrata a una empresa, pues la ventaja es que te llevan el médico las 2 horas, el la fisioterapia las 5 horas, el tecnólogo que te ayuda con unos procesos unas horas, y te llevan todos los profesionales el tiempo que sea necesario para que te ayuden y te ofrecen pues todo ese abanico dependiendo de las necesidades de la empresa. Eso sería lo ideal, pero no todas las empresas lo tienen, entonces por lo menos tenga su salubrista de confianza, una persona que lo asesore y le indique, apóyese mucho en su ARL, únanse muchas empresas para hacerlo. Entonces también la recomendación en ese sentido es, si usted está afiliado a una asociación, por ejemplo la Federación de Cafeteros ha hecho unos grandes esfuerzos por ayudar a todos los cafeteros en la implementación y generan programas que les sirven a todos. Entonces también verifique si usted pertenece a un gremio o una asociación, pues qué están haciendo. Eso es, digamos, a grandes rasgos. El procedimiento para acercarse al sistema. ¿Y quién debe cumplir con el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Todos los empresarios. Cualquier persona natural o jurídica que tenga al menos un ser humano que realice actividades para la empresa. Puede ser una persona con contrato directo con la empresa, a fijo, indefinido y demás, puede ser un aprendiz, puede ser un pasante, puede ser contratistas a través de contrato de prestación de servicios, trabajadores que llegan a través de una empresa de servicios temporales, trabajadores que llegan en misión. No importa la modalidad de contratación, mientras haya un ser humano que realice actividades para esa empresa, hay que tener. Así yo no me constituya como empresa y tenga en mi desarrollo de actividad una persona que elabore temas para mí, tendría que cumplir con eso. Tendría que cumplir con eso y sus contratantes se lo deben exigir. Entonces, si yo contrato a don Juan, que es un maestro de obra, y va a hacerme una remodelación en mi oficina, y don Juan lleva 3 o 4 ayudantes para pintar y resanar y demás, pues don Juan tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque donde uno de estos trabajadores tenga alguna eventualidad, sea accidente y Dios no lo quiera muera, pues el contratante va a ser solidario. Wow. ¿Qué tan usual es que se cumpla con este sistema de salud, de seguridad y salud en el trabajo? ¿O por lo general la gente no lo cumple? Digamos, ¿qué se ve en la práctica? No hay estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo. Se supone que las ARLs están en la obligación de verificar el avance de la implementación de sus empresas afiliadas y remitir informes periódicos a la Dirección
del Ministerio de Trabajo de la territorial donde se encuentre y los consolida el ministerio. No hay estadísticas oficiales. En la rendición de cuentas del Ministerio de Trabajo que se realizó a comienzo de año, el director de riesgos laborales dio unos datos generales. Más o menos se estima que la mitad de las empresas han iniciado y de iniciado el proceso de hacer algo, de tratar y de... aproximadamente el 10% de las empresas están en un nivel maduro del sistema, o sea, están avanzados. Pero hay la mitad de las empresas que aparentemente ni siquiera se han enterado. Hay empresas que todavía no se han enterado que tienen que cumplir. Es un tema de desinformación. ¿Y qué riesgo tiene una empresa o una persona natural que tenga que cumplir con el sistema de seguridad y salud en el trabajo y no lo esté haciendo en este momento? Ahí el abogado es el mejor amigo para explicarle las multas y sanciones que puede imponer el Ministerio de Trabajo. Pero digamos, haría una visita. ¿Cómo funcionaría una empresa que no tiene sistema de seguridad en el trabajo y llega un inspector del ministerio? ¿Cómo es ese trámite? Hay como tres formas. El Ministerio de Trabajo, por los compromisos que ha hecho por los convenios internacionales, ha ampliado el número de inspectores. Es decir, ha ampliado la capacidad que tiene de visitar empresas. Okay. Ahorita están haciendo, digamos que visitas aleatorias. Nosotros hemos sabido de casos de grandes empresas a las que llegan y también hemos sabido el caso de microempresas a las que han llegado de sorpresa. Entonces son visitas sorpresa, tocan la puerta. Tocan la puerta, ¿sí? A veces te avisan, pero normalmente yo he escuchado de casos que son sorpresa. No es seguro que te visiten, pero puedes caer en la rifa. Esa es una. La otra es que haya una queja de un trabajador o de un tercero en el ministerio sobre esa empresa y entonces el ministerio pues tiene que hacer la visita. Y la otra, que es la que a veces se presenta, es que tengas accidentes de trabajo graves o mortales y ahí se amplía la posibilidad de que te visite todo el mundo. Entonces, te tiene que visitar la ARL te empieza a exigir, empieza a hacerte seguimiento, a hacerte visitas periódicas, tienes que cumplir. La ARL está en la obligación de reportar al Ministerio de Trabajo si esa empresa está cumpliendo o no. El Ministerio de Trabajo debe recibir copia de varios documentos acerca de ese accidente y el Ministerio de Trabajo en cualquier momento llega y verifica el cumplimiento. Ese cumplimiento hace que si la empresa no está cumpliendo, pues el ministerio está facultado para multar y sancionar, incluso cerrar la empresa, dependiendo de la gravedad. Pero adicionalmente se presenta un accidente o una enfermedad laboral o un desafortunado situación donde el trabajador muera, pues también empiezan todos los temas de responsabilidad civil, penal, laboral, administrativa, que conlleva pues la muerte de una persona. Claro. Y ahí incluso el empleador podría ir a la cárcel. Gravísimo. Carolina, ¿qué retos tiene este sistema de seguridad y salud en el trabajo? Ya vimos, digamos, para quién aplica, qué pasa a la persona que no lo aplica, qué retos le ves en tu experiencia. Hay muchos retos, pues aparte de que las empresas lo empiecen a hacer. Sí, que ya no sean 50, sino 100. Hay muchos retos. Uno es que deje de ser un sistema de papel. Hay empresarios que vienen con unas malas prácticas que se daban en el programa de salud ocupacional, que era, hágame el sistema, deme todo el portafolio de documentos, lo guardaban y ya, y ese era su sistema, ¿sí? Y en su momento, pues, no veían que lo que estaba en esa documentación era una cantidad de protocolos, procedimientos y actividades pues, que había que ejecutar. Parte de lo que hace el sistema de gestión es que al implementar las prácticas de estos sistemas, porque digamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que hay en Colombia, pues hereda muchísimas cosas de lo que uno ve en OCHA 18001 y en buenas prácticas internacionales. Entonces es ese cambio de chip de que lo que está en el papel se debe cumplir. Ok, aplicarlo. Sí, y de que no es un sistema de papel. Sí, la documentación es importante, la formalización es importante, porque así como dicen los abogados, pues usted tiene que generar evidencias de que está cumpliendo, porque en caso de una situación desafortunada debemos mostrar las pruebas. O en una visita.
o en una visita. ¿Sí? La documentación es necesaria, pero no es lo único. Entonces, un gran reto es el cambio de chip en los empresarios. El segundo gran reto viene para las ARL. Entonces, en la medida en que las empresas aprenden del tema, en que esto ya no es nuevo para ellos, pues ya van a tener unas exigencias mayores con su administradora. Ya la capacitación básica, nivel 0, aprendiz de seguridad y salud en el trabajo, ya no le sirve a las empresas. Porque eso esa de 50 horas de la que hablamos. Esa de 50 horas es buena para el que inicia, sí. Pero cuando la empresa ya lleva 1 o 2 ciclos anuales de seguridad y salud en el trabajo, implementando las acciones y demás, pues ya esa capacitación no es suficiente. Y las ARLs ahorita revuelven en un mismo salón diferentes personas. Entonces, supongamos, tú haces una capacitación de riesgo psicosocial. Una cosa eres tú, que eres abogado, que estás conociendo el tema y que esa información general de qué es el riesgo psicosocial, pues es un elemento importante y tú sales contento de la capacitación. Pero si tú eres el psicólogo que quiere ir a mirar qué nuevas cosas han salido en riesgo psicosocial, a conocer ejemplos de nuevas formas de implementar, de cómo abordar a los millennials y demás, pues sale como aburrido porque no digo lo mismo. Y cuando tú ves es el líder de seguridad y salud en el trabajo, que aunque no es psicólogo, lo que quiere es mirar formas de hacer medidas de intervención, pues aprende algunas cosas, pero no lo suficiente. Entonces, un reto para las ARL es empezar a dividir esos grupos y a tener personal experto. Experto en muchos sentidos. Experto en que, por ejemplo, tener personal bilingüe, que sepa capaz de atender una empresa que es una sucursal de una firma extranjera y sepa asesorarlos en la forma correcta de hacer una ruta de evacuación en 2 idiomas para atender ese público. Tener personal experto en que va a saber mucho más que ese profesional o especialista que está atendiendo esa empresa. Eso es un reto muy importante para las ARLs. Para las ARLs, muy bien. Y un reto importante que tiene el ministerio es empezar a mirar cómo empieza a mostrar diferencias entre lo que es una gran empresa y una microempresa. Porque si ahorita tú miras la norma, los estándares mínimos y demás, la señora en el salón de belleza que tiene 2 manucuristas prácticamente tiene que cumplir lo mismo que una empresa como Ecopetrol. Y ahí hay un reto importante porque lo hablabas al principio. Es muy difícil lograr ese tipo de cumplimiento cuando no tienes ni los recursos ni el conocimiento. ¿A qué horas trabajas? Claro. Esos 3 retos, muy bien, Carolina. Y esta famosa pausa activa, ¿tiene que ver con una respuesta al sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿O qué tiene que ver esto? Porque uno como trabajador, pausa activa, ¿y a qué se refiere esto? Ahí los salubristas y sobre todo las fisioterapeutas y las personas especializadas en esta área, pues son las que mejor te pueden hablar del tema. Los riesgos se clasifican en diferentes categorías. Existen el riesgo generado por acciones repetitivas. Entonces tú, por ejemplo, estás todo el día en el computador y estás repitiendo una acción con tus manos, entonces tu postura empieza a ser importante y las fisioterapeutas usualmente recomiendan que las personas no pueden estar 8 horas frente a un computador haciendo lo mismo, sino que tienen que hacer una pausa en su trabajo para que el cuerpo se recupere. Pero esa pausa no es levantarse, servirse el tinto, hablar con el compañero del partido de fútbol y volver al puesto. Esas pausas tienen que hacerse basados en unos ejercicios que ellas recomiendan dependiendo del tipo de acción que está haciendo la persona, la ubicación, la edad. Bueno, ahí las fisioterapeutas son las expertas en el tema, porque también pueden ser pausas oculares, pausas de los brazos, del cuello, dependiendo de lo que ellas detectan que es el principal riesgo. Entonces recomiendan a la organización cuáles son las pausas que se deben hacer, en qué momento se deben hacer. Es un tipo de medida de intervención para abordar un riesgo específico. Este tema de las pausas activas. Carolina, hablamos de los retos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. En ese cambio de salud ocupacional sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué conclusiones has llegado tú? ¿Funciona mejor esto que tenemos hoy en día o era mejor lo que teníamos antes? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la experiencia?
Claramente pasar de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de lo que antes era un programa de salud ocupacional a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, trae consigo un elemento súper importante que es la mejora continua. Y eso no se veía en los programas de seguridad y salud ocupacional, que se veían mucho como un sistema de papel, y así lo veían los empresarios. Pero el principal reto en el cambio está en el cambio de la mentalidad del empleador, porque el empleador ve esto como un gasto y no ve claramente el retorno de la inversión. Y es un rol importante para los salubristas, no solo cuidar la seguridad y la salud de los trabajadores a su cargo, sino también hacerle ver a la dirección que esto al final es una inversión. Porque cuando, por ejemplo, los psicólogos dicen, no sé, están estresados, hay un riesgo psicosocial alto, no sé qué, y se quedan informes y la empresa no hace nada, finalmente el empresario después empieza a quejarse. ¿Y por qué rota tanto la gente? ¿Por qué aquí la gente no dura? Entonces, muchas veces invertir en estos programas al final redunda en mejoras en la productividad, en disminución de la rotación, en prevención de enfermedades comunes que son supremamente costosas para los empresarios, porque los 2 primeros días de una gripa los paga el empleador, no la EPS. Sí. Y cuando tú tienes estas estadísticas y el empresario dice, oh, por Dios, 100 días al año por unas gripas, y empieza a implementar acciones para disminuir esas incapacidades, pues también redunda en la productividad de la empresa. Claro. Y deja de ser un gasto más una inversión. Pero verlo así es todo un reto, tanto para el ministerio como para las ARLs, como para los salubristas. Pero que estemos ahora en este sistema, pues nos acerca más a un sistema que no sea de papel como el que teníamos con salud ocupacional, ¿consideras tú? Sí, esa es la meta del ministerio. Carolina, 7:55, tú me decías por fuera de micrófonos que podríamos durar aquí hablando del sistema de seguridad y salud del trabajo muchas horas, y así sería. Consejos para los empresarios en relación con este tema, como para que se queden unos tips, se lleven de este programa unos tips sobre la seguridad y salud del trabajo. Lo primero es empezar ya. O sea, si no ha empezado, empiece ya. ¿Sí? Así sea reconociendo que no ha empezado, pero eso es lo primero. Porque hay una mala concepción de que un sistema de gestión, como es un conjunto de archivos, entonces la gente llama y dice, ay, necesito un sistema para el lunes. Eso no funciona así. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no se construye en 1 o 2 días. Es un proceso gradual, es un proceso que requiere tiempo, que requiere dedicación del personal. Entonces, hay que comenzar ya. Llame a su ARL, y si su ARL no se responda, pues váyase donde una que sí le responda. Porque la norma te obliga a que mínimo tienes que estar 1 año en la ARL, pues si llevas más de 1 año te puedes cambiar, pero tienes que exigir que funcione. Y si no lo han hecho, empiecen conformando los comités, empiecen conformando las brigadas, conformando el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, conformando el comité de convivencia. Haga que estos comités funcionen y verán que si estos comités funcionan, las cosas empiezan a marchar. Lento, rápido, pero empiezan a marchar, porque empiezan a haber otras personas pensando en el tema. ¿Cómo hacemos para cambiar el chip y no tener el comité de convivencia guardado en el papel y que funcione? ¿Qué crees tú que sea la clave? Eso es un gran reto. Yo creo que podemos hacer una tesis de doctorado en eso y luego hacemos la tesis de postdoctorado y no lo descubrimos. Pues es un tema cultural, ¿no? Es un tema netamente cultural. Cosas que funcionan en una empresa no funcionan en la otra, y por eso al inicio decíamos, haga un inventario de sus recursos, conozca cómo es su personal y apóyese de un salubrista que le pueda dar cuáles son las mejores herramientas para abordar ese personal. Las motivaciones que hay para un empresario y un trabajador de un sector pueden ser diferentes. Incluso el vecino de al lado, aunque haga lo mismo que yo, puede tener motivaciones diferentes. Hemos hablado un poco desde la perspectiva del empresario. Desde el trabajador, ¿qué consejos tendrías tú para el trabajador? ¿Que le exija al empresario un sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿O cómo funcionaría? Digamos que las empresas que tienen sindicato, los sindicatos normalmente están muy pendientes de esta actualización normativa y empiezan a exigir y a presionar, lo cual es muy positivo para las empresas. Pero cuando las empresas son pequeñas, los trabajadores no exigen porque temen que por exigir puedan perder su trabajo. O por desinformación, así como el empresario tampoco sabe, el empleado, tampoco, el trabajador tampoco. Lo que sí se recomienda a los trabajadores es, en lo que haga el empresario, participe. Si hay elecciones, vote.
postúlese a estos comités, sea partícipe, haga el curso de 50 horas. El curso de 50 horas es para cualquier ciudadano. Entonces no necesita ser salubrista ni personal del COPAS ni demás para hacerlo. Hágalo, entérese, compártalo con sus compañeros, ayude, participen en el simulacro. El próximo 24 de octubre es el simulacro nacional de evacuación. Participe, reúnase con sus compañeros, participe, salga, llegue al punto de encuentro, tome los tiempos, pero empiece a participar, no espere a que el empleador haga solo. Muy bien, Carolina. 7:58 de la noche, se nos acaba el tiempo de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos compartiste explicándonos este tema tan interesante y que pues a los empresarios y a los trabajadores les interesa muchísimo. Mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos seguir hablando de seguridad y salud en el trabajo en otros programas. Así será. Nos vemos a todos nuestros oyentes el próximo jueves con una nueva entrega de 2 puntos en La Voz del Derecho. Mil gracias. Escucharon en La Voz del Derecho 2 puntos. El análisis, la crítica, la reflexión sobre los hechos de actualidad. Estuvieron con ustedes Felipe Abello y Fernando Pico. 2 puntos en La Voz del Derecho.